Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente, ya con un Ramón Reyes más recuperado, vamos a estar con ustedes por la próxima hora, Dios mediante, compartiendo temas que esperamos sean de su interés y una muy interesante, importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: la prosperidad cosecha amistades, en tanto la desgracia las pone a prueba. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1755 murió el barón de Montesquieu, de nombre Charles Louis de Secondat. A él se debe el principio de la separación clásica de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que integran el sistema democrático de gobierno. En 1923 falleció el notable científico alemán Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X de tan amplia aplicación en la medicina. Y en el año 2014, a la edad de 85 años, falleció Shirley Temple, la niña prodigio del cine norteamericano. Por su hermosa cabellera rubia ganó el apelativo de Ricitos de Oro. A partir de los 3 años hizo su debut artística y conquistó prontamente la admiración y el cariño de grandes y chicos a nivel mundial. Ha sido la actriz infantil de mayor éxito en la historia del cine. Al finalizar su carrera artística, pasó a figurar en el servicio diplomático de su país. Ramón, ahí recibí una carta de la doctora Liceló Marte, la presidenta de la Cámara de Cuentas, donde me acompaña además la ley esta de la declaración de jurada de bienes. Y ahí establece con toda claridad que en el caso de aquellos funcionarios que no hayan declarado bienes, la Cámara de Cuentas tiene que remitírselo a la Procuraduría General de la República, que es la que en este caso tiene que realizar las indagaciones correspondientes. Por otro lado, bueno, pues tenemos, Ramón, que mientras los profesores de la UAS mantuvieron la suspensión de la docencia por 10 días, la madre y maestra envió al mercado laboral 470 nuevos profesionales, además 334 en posgrado y 95 en tecnología y educación permanente. Total 897, 532 mujeres y 365 hombres. Y bueno, el discurso ahí de orden lo pronunció el profesor Fernando Arturo Rosell, quien puso énfasis en la necesidad de mantener el equilibrio, el equilibrio ecológico. Y por tanto, fui poco por tan poco. Ahí leí que había una jueza de instrucción que le impusieron como medida disciplinaria 30 días sin sueldo en Santiago Rodríguez. Esta señora, sin estar apoderada, se apareció en el cuartel de la Policía Nacional y trató ahí de sacar un individuo que estaba acusado de traficar con ilegales. Entonces, leo que entre los cargos que se le imputan en el Consejo de Disciplina fueron violación de los principios de conciencia funcional e institucional, credibilidad, disciplina, igualdad, integridad, prudencia y responsabilidad del Código de Comportamiento Ético. Y entonces la gran pregunta es, que eso se ha quedado en el aire, ¿por qué esa señora fue al destacamento policial a tratar de sacar a esa persona? Parece que no le preguntaron. Parece que no le preguntaron, Mario. Y por otro lado, bueno, tenemos ahí que hubo una medida de arresto domiciliario a favor de Pascual Cordero Martínez, el chino. Según la Procuraduría, es poseedor de un amplio prontuario criminal como importante capo de la droga y se le atribuyen varios homicidios. Entonces, se le dictó esa medida, dice que alegando enfermedad. Pero lo singular del caso, de acuerdo a lo que leímos, es que la enfermedad no fue acreditada por un certificado ni reconocimiento médico, sino es que por apreciación visual de los magistrados o de la jueza. Yo no sabía que tenía ese poder de rayos X en la mirada. Por otro lado, tenemos entendido que va a seguir en prisión porque tiene otra causa. Claro. Salvo que sus abogados apelen y también por el mismo novedoso método de apreciación visual lo manden para su casa. ¿Qué te parece?
Bueno, por otro que lado, vivimos en el país de la maravilla, aunque no tenemos a Alicia. bueno, estamos en alerta por el Zika, pero el dengue retoma su puesto como principal reto endémico de salud. Sí, Tan señor. solo en el Hospital Regional Infantil Arturo Grullón de Santiago reportan más de 100 casos en los primeros 41 días del presente año, aunque por suerte ningún fallecimiento. Pero para lo cual el presidente del Colegio Médico tiene la solución: huelga general de 24 horas en todos los hospitales públicos y del Seguro Social. Ahora, eso sí, las clínicas y consultorios privados siguen abiertos para quienes puedan pagarlo, tengan seguro privado o estén cubiertos por la Seguridad Social. Estoy investigando si los hospitales de autogestión, que son hospitales públicos, si los médicos se sumaron a la huelga ¿Ve? o si los médicos fueron. Me dijeron que fueron a trabajar en los hospitales de autogestión. Sí. Tenemos hospitales, hay 6 o 7 aquí en la capital, de autogestión. Correcto. Y bueno, Robert Cabral no es de autogestión. No. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Don Mario, Bien, nuestro huésped hoy es el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Bienvenido, Juan Miguel. Tenemos, yo creo que una serie de temas muy importantes en el país ahora mismo. Por lo menos hay dos que yo te quería plantear. Uno es a nivel internacional y el otro es local. A nivel internacional está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo no sé, pero yo lo estuve leyendo, me quedé abrumado por toda una serie de planteamientos que hacen, de cosas que no se corresponden con la verdad. Por ejemplo, una de las cosas que dicen, hablan de unas persecuciones y unas deportaciones masivas. No hubo nada de eso. Aquí lo que hubo fue un éxodo voluntario de haitianos con la cuestión esta de la ley de naturalización y regularización, y se fueron, y es más, tengo entendido que se le dieron muchas facilidades. Entonces lo presentaron como si fuera una cosa de persecución. Bien, ese informe, el pueblo dominicano a veces con la varaunda de noticias cotidianas, día a día, la de hoy sepulta la de ayer, la de mañana sepultará la de hoy, la gente se lo olvida. Recordemos que a raíz de la sentencia de septiembre del año 2013, 2013, 168. la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que ratificó los criterios de adquisición de la nacionalidad por el simple hecho del nacimiento cuando los padres son extranjeros no residentes, estableciendo que no les corresponde la misma, toda vez que extranjero en condición no residente es un extranjero que se considera para los fines de la ley migratoria un extranjero en tránsito, y desde el año 1929 las constituciones dominicanas de manera invariable han establecido que no le corresponde la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros en tránsito. El Tribunal Constitucional no hizo ninguna otra cosa diferente que lo que había interpretado toda la jurisprudencia anterior. Pues se formó todo este coro de presiones a la República Dominicana que van dirigidas a que República Dominicana absorba la mayor cantidad posible de ciudadanos haitianos y los dominicanice a la mala, a como dé lugar, porque Haití es un problema regional, es un estado fallido, intervenido desde hace décadas, que constituye un verdadero, en su desastre y en su miseria, en su catástrofe humanitaria, un fondo de comercio que es expoliado por lo peor, por lo más degenerado del capitalismo occidental, ese capitalismo salvaje que convierte la recaudación de la caridad humanitaria en una renta. Eso es una deformidad del capitalismo, y Haití, por lo tanto, que es un país que arrastra desde sus inicios muchísimos problemas, ha sido desbaratado por la comunidad internacional, que procura que cada vez esté peor, porque mientras peor esté, más se recauda para su ayuda y su supuesta reconstrucción. Es decir, el negocio es vender la leche del tísico.
¿Para qué quieres que se acabe la tuberculosis? Los que quieren más tísico. Claro. Y un leproso y una gente que se le caiga la nariz, la oreja y la foto y los niños. Entonces, obviamente eso crea un problema humanitario porque esa gente no se va a echar a morir, tiene que emigrar. Y para no tener que lidiar con eso, ¿qué hace? Se le echa el problema al vecino. Y entonces, a través de agentes locales que se financian también, que son las ONGs, se dice que República Dominicana, si no se echa encima el problema de Haití, viola los derechos humanos de los haitianos. Tienes que dominicanizarlos para que adquieran derechos frente al Estado dominicano. El derecho y por supuesto, la obligación de parte de República Dominicana para alimentarle, darle trabajo, etc. Todo eso en perjuicio de la propia población de República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Hay una visión distorsionada en una parte minúscula del liderazgo nacional, principalmente aquella que proviene de las izquierdas. ¿Por qué? Porque la manipulación que se hizo del llamado internacionalismo, es decir, proletarios del mundo unidos, que eso era el marxismo, ¿verdad? La sociedad a la que se aspira, la sociedad sin clase. Esa es la sociedad utópica del socialismo, del marxismo. Oiga, Que planteaba la Carlos Marx. Sí, esa sociedad utópica requería para el expansionismo soviético o la exportación de la revolución cubana, crear el mito de que las fronteras eran barreras que ponían los imperialismos capitalistas para que los pueblos, los proletarios, no se uniesen. Es decir, esa es la vuelta. Esa distorsión quedó en una parte de los liderazgos que cultivaron ideas socialistas marxistas de los años 70 y luego, obviamente con el colapso del modelo marxista, el derrumbe de los muros, pues obviamente han tenido que adaptarse a una realidad y que han cambiado el situado que se recibía de otros lugares, de Moscú o de La Habana, a otro situado que es el que se sirve desde este capitalismo. Es decir, han cambiado de dueño y ahora sirven al imperialismo de las potencias occidentales, norteamericano, canadiense, francés, pero español, también los que chinos, procuran debilitar todas las barreras de protección del interés soberano nacional para poder aprovechar los recursos naturales de esos países y las mejores condiciones. La llamada globalización es eso, apertura absoluta de los mercados de los países pequeños para que el imperialismo gobierne. Eso es lo que ha acontecido. Entonces, obviamente, el tema de la nacionalidad es una barrera que obviamente en un modelo de capitalismo salvaje, de expoliación de recursos humanitarios, dificultaría que República Dominicana se haga cargo de una población haitiana a la que no se quiere atender. Por lo tanto, se recauda el dinero, nos lo robamos y los dominicanos los presionamos para que se hagan cargo de ello. Esa presión, entonces, obviamente ha contado con esta falta de conciencia de los liderazgos y de gobiernos que además, en busca de la continuidad, pues entienden que haciéndose complacientes de estas presiones, de estas potencias, pueden encontrar un escenario más apropiado para su continuismo. Es por eso que tú ves a todo el presidente actual y el principal candidato de oposición dándose de codazos a ver cuál de ellos sonríe más ampliamente a las presiones extranjeras. Nadie habla de soberanía. Esos son discursos con los cuales algunos políticos hablan, pero obviamente los minoritarios y los ciudadanos que tenemos cierto nivel de conciencia alertamos. Este informe que rinde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordemos lo siguiente, es el producto de una visita que realizó la comisión en el año 2013 a petición de este gobierno. Lo que pasa es que el primer informe, el informe preliminar, se rindió el 6 de diciembre del año 2013. Por eso dije ahorita, se nos olvidan las cosas mucho, la noticia de hoy sepulta de mañana. Y es una repetición de aquello. Pero ya es el cuerpo del informe. El Estado Dominicano hizo todo lo posible, el gobierno dominicano hizo todo lo posible por anular los efectos de la sentencia. Minimizar. Sí, ya que no podía desacatarla, porque eso hubiera equivalido a un golpe de Estado constitucional, pues hizo todo lo posible por minimizar sus efectos. Y por eso, por ejemplo, la sentencia ordena que se ejecute el plan de regularización ordenado por la ley 28504 en el artículo 151
y lo que hace es un plan de regularización tan inclusivo que a lo último, como no calificaban de ninguna manera por falta de documento de identidad, terminaron inscribiendo a todo el mundo. Y ahora República Dominicana tiene un grandísimo problema porque como no se está llevando ningún control biométrico, los haitianos se están prestando los mismos papeles. Es decir, lo que está pasando, todo el que y fijémonos, sellan la frontera, pero todos los días están entrando familias completas. Y si están entrando es porque no se regularizaron, pero todos tienen papeles de que se cogieron al plan. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se los alquilan. Entonces aquí hay bandas organizadas que recogen los papeles de los formularios de la llamada regularización, van a Haití, llenan 4 guaguas, vuelven aquí, lógicamente presentan unos papeles y los guardias por unos pocos pesos dicen, ah, bueno, si es que él tiene el papel, y se van, y a la semana, y al otro día, pues vuelve lo mismo, y eso es un tráfico permanente. Eso lo saben las autoridades. Eso, ahora, pero miran para otro lado. Eso es lo que, y Haití, en medio de una inestabilidad tremenda, obviamente, creada por la comunidad internacional, porque el gobierno de Martelly fue un gobierno impuesto por la OEA, que no había ganado las elecciones. No, había quedado en tercer lugar. Ah, claro, la primera vuelta había quedado ganadora la señora Leslie Manigat, ¿sí? Y el señor Jules Celestin, que era apoyado por el partido del presidente Preval. Lo sacaron y ponen al músico. Martelly. ¿Por qué? Porque Martelly es un hombre que está abierto a firmar todo lo que le pongan por delante y eso permite la expoliación de 12 billones de dólares en donaciones. Y por eso vemos, por ejemplo, 12 billones, 12 billones, que dijiste billones. No, sí, porque, billones con B. No, porque a lo mejor la gente es 12.000 millones. Millones de dólares. Exacto. Por ejemplo, ¿cuántas casas construyó Cruz Roja? 6 casas. ¿Cuánto dinero había recaudado para la construcción? 500 millones de dólares. Eso está en el internet. Eso ha financiado incluso la recuperación económica de la familia Clinton y se han asignado a esas personalidades que manejan eso los pocos recursos naturales que le quedan a Haití. Y entonces ha pasado todos estos años y ahora de nuevo hay que desviar la atención porque la crisis política, al no poder continuar Martelly y no tener base política suficiente para imponer sus sucesores, el que él quiere poner, la primera vuelta dejó al país, a pesar de que ni siquiera es una muestra representativa de la población, porque el gobierno haitiano ni la comunidad internacional quieren que se documenten los haitianos para que no puedan votar. Pero aún así, los haitianos no votaron por el candidato de Martelly. No. Y entonces ahora, ¿qué ocurre? Que como hay un desastre, no hay presidente, acaban de crear un gobierno provisional al margen de la Constitución, porque lo que demanda la Constitución haitiana es se lo inventaron. Claro, es el presidente de la Corte de Casación. Sí. Y ahora se han inventado un gobierno provisional. Con el patrocinio de esa misma OEA, cuya Comisión de Derechos Humanos ahora, para desviar la atención, de nuevo agarra ese informe del 2013 y hace quedar muy mal al gobierno, porque lo cierto es que ese informe es el producto de una invitación que hace el gobierno, lo que generó una protesta popular. Yo recuerdo haber ido a actividades multitudinarias en Santiago y aquí protestando por la presencia de la OEA. Y el gobierno diciendo que no, que iba a dar una respuesta. Gastamos 2 billones de pesos, o sea, 2.000 millones de pesos en un plan de regularización que no resolvió absolutamente nada. ¿Qué resolvió? Se le dieron papeles a gente que no calificaba, los últimos los estaban inscribiendo y en las filas del Ministerio Interior, de miles de haitianos, a veces los periodistas iban y algunas decían, yo vení de inscribir, me vi en el periódico. ¿Y usted trajo papeles? No. Yo no traje los papeles. Eso lo vio todo el mundo. Ahora se están prestando los papeles, alquilándolos, para traer más. Y todo eso que hizo el gobierno para complacer a la OEA, de ninguna manera iba, que se les había advertido, les iba a complacer porque el deseo es que República Dominicana cargue con Haití. Sí. Y en eso es que están. Obviamente el gobierno, entre comillas, rechaza que, hombre, si es que es el producto de su propia invitación, porque eso obliga, aunque sea como tema, a plantearlo como reflexión y gente como uno, que tiene por lo menos un par de neuronas funcionando, puede explicarlo y la gente darse cuenta que eso es una farsa. Todo lo que está aconteciendo en el país es una farsa. O tú ves el premio a Vargas Llosa, dice que mal dicho, pero el mismo ministro que dice, me apoyan del Palacio y después como empiezan a desplomarse en Barrena las opiniones favorables del gobierno a 3 meses de las elecciones, bueno, pues hay que poner al ministro de la Presidencia y al otro, pero el ministro de Cultura hoy hasta lo desmiente de nuevo y dice,
Pero eso es política, porque es que la línea es esa. Por Entonces, cierto, no nos llamemos engaño. Por cierto, en esa declaración, se te lo voy a preguntar desde el punto de vista jurídico, ellos están planteando que el gobierno deje sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional, pero eso no es una variedad Eso es un jurídica. disparate. No, es un disparate. Es decir, lo que plantea es una injerencia grosera en los asuntos que son de la soberana competencia del Estado Dominicano. La Comisión Interamericana está desconociendo la soberanía de la República Dominicana. Es que es muy grave. Entonces, obviamente las autoridades no quieren que se hable, ellos dicen, bueno, lo rechazamos, pero lo rechazan por inoportuno porque estamos a 3 meses de las elecciones, pero la situación, este atolladero, ha sido agravado por un mal manejo de la cuestión migratoria. Y lo advertíamos. Atención, se creó una ley, la 169, para darle solución a una distorsión en el registro irregular de extranjeros a quienes no les correspondía a ser asentados en los libros de acta del Estado Civil, sino en las legaciones consulares de sus respectivos países, que es lo que establece la Ley de Migración y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Es decir, cuando nace un extranjero y sus padres no tienen la condición de residencia legal, donde se declara es ante el consulado de su país. Si la condición de residencia es legal, el nacido te podría tener derecho a una doble nacionalidad si su nacionalidad de origen se lo permite, porque hay naciones que no permiten la doble nacionalidad. En el caso de Haití, Haití permite la doble nacionalidad. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunas comunidades, por debilidades institucionales, se fueron asentando a lo largo de 80 años, desde el año 29 hasta ahora, algunas personas. Es el caso de mucha gente. Sonia Pierre, por ejemplo. Es decir, no le correspondía, pero la asentaron. Entonces, ¿qué buscó la ley 169? Resolver un problema que tenía que ver con, eso mea culpa, con una deficiencia estatal. Y bueno, sí, a esta gente no le podemos decir que es dominicana por nacimiento, porque eso no es lo que establece la Constitución. Pero la adquisición de la nacionalidad se puede hacer por vía artificial a través del mecanismo de la naturalización. Por lo tanto, la ley lo que creó fue una naturalización especial. Y entonces, ¿qué ocurre? Como desde sectores gubernamentales se quería que se fuera más allá, se creó un reglamento de aplicación que permitía que gente se declarase a sí mismo. Cuando se dio el grito de alarma, entonces en la práctica eso se restringió y solamente hubo 7,000 casos. Pero atención, la embajada norteamericana y la embajada de la Unión Europea van a la Junta Central Electoral diciendo que esta gente ha sido excluida de los beneficios de la ley. Él dice, pero que de toda esa gente solamente fue una a buscar papeles y la Junta no puede salir a buscar a todo el mundo para el que no se quiera declarar, que no se declare, y el que no se quiera registrar, no se registre, eso es voluntario. En la misma Cancillería fue uno nada más. Exactamente. Entonces, pero fijémonos en el informe. Conclusión, el problema continuará siempre mientras nuestros gobiernos no asuman una actitud responsable. El empresariado, que uno de los muchachos aquí en el estudio comenta, también se siente muy contento con este desorden, porque mientras más mano de obra barata hay, menos costos de producción. Sí, pero es que los contratistas del Estado son los primeros que usan. Indudablemente, porque hay un dumping salarial. Claro. Y lógicamente también los sectores sindicales dominicanos debieron protestar, pero recordemos las debilidades que tienen los sectores sindicales. No han protestado el sector. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con el destacado jurista, además especialista en Derecho Internacional, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Juan Miguel, ¿qué te parece si pasamos ahora al plano local? Porque mira, tú te recuerdas que cuando el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, pronunció el discurso dando apertura al nuevo año judicial, planteó una cumbre del Poder Judicial. Le lanzó en ese caso, pues, nada, pues se fumaron ahí la pipa, la pajería y el Procurador General de la República, que estaban de punta. Y ahora veo que se revive el tema. Entonces están hablando otra vez de la conveniencia de una cumbre del Poder Judicial, es decir, para recoger opiniones de distintos sectores. Lo cierto es que todas las encuestas que se han hecho, cuando han puesto como tema de agenda la credibilidad del Poder Judicial, ha salido muy mal parado. El 93% según la encuesta Galo.
de la población entiende que en los tribunales no se aplica la ley de manera imparcial. Inclusive, 93. Inclusive el presidente del Tribunal Constitucional el otro día dijo que era un código de delincuencia. En el caso de la legislación también se agrega eso como una causal potenciadora del mal. Pero el mal es mucho más profundo de ahí. Sí, es mucho más profundo. Mucho más profundo de ahí. ¿Cuál es tu opinión con relación Mira, con todo? yo estuve en los actos del Día del Poder Judicial, asistí para escuchar el discurso de primera mano, 7 de enero. Cuando oí lo de la cumbre, pues me quedé un poco perplejo. Atención. Bueno, voy a ilustrarlo con un ejemplo de noticia fresca que ustedes ahorita comentaron. ¿Cuál fue la sanción que le puso el Consejo del Poder Judicial a una jueza que se apareció en un sitio? 30 días sin salario. 30 días sin sueldo. El juez que es capaz de eso, dime tú, ¿de qué no es capaz? En un pueblo chiquito. ¿De qué no es capaz? ¿Y qué fue lo que le dieron? 30 días sin sueldo. ¿Y qué fue lo que hizo? Apareció un destacamento A la policía. Santiago Rodríguez. Este preso es mío. Este es mío. ¿Y de qué es que estaba acusado esa persona? ¿De narcotráfico? Tráfico de personas. De tráfico de personas. Que es un delito internacional, además. Y que mueve mucho dinero. Aquí sí. Bien. Sí. Hay un Ese narcotraficante silencio que tenía ¿cuánto tiempo por las autoridades detrás de él? Un tal El gringo. chino, El chino. No, el gringo. el gringo. El gringo, Pero está vale. el chino también. También. Váyase para su casa, hombre, impresionante. Y con los pilotos franceses. Atención, pero tú te das cuenta. ¿Tú te crees que eso se lo dan a todo el mundo, esa benignidad? No, claro. Hombre, por favor. Ahora, ¿está eso dentro de la facultad discrecional de los jueces? Si han violado la ley, no. Pero por favor. Hay que respetarse. Pero por Hay favor. que respetarse. Este es un país muy chiquito. El que no quiere que se sepa que no lo haga. Claro. Yo soy un abogado que ejerce en los tribunales. Aquí hay 2 clases de abogados. Los que conocemos la ley y los que conocen el juez. La ley, Sí, es verdad. la ley no se aplica igual para un fuñío. Claro. Dime quiénes son las partes. Y si hay una parte que no tiene ni dinero, ni jerarquía socioeconómica, tú puedes estar absolutamente que sus posibilidades de lograr una sentencia favorable son minúsculas. 0. 0. Es verdad. Tú eres un abogado también Es de verdad. ejercicio, Ramón Reyes. Desmiénteme. Pero ahora hay una nueva. Ya los jueces no quieren reunirse con abogados. Un abogado que le solicita a un juez que lo reciba. El juez le dice, escríbele al secretario una instancia pidiendo eso. Tú le escribes la instancia solicitando una Aquí cita. todos los abogados sabemos cuáles son los abogados que le llegan al juez. O es que somos, porque por amor de Dios, hay excepciones, como siempre hay, pero que no hacen más que confirmar la regla. Cuando el 93% de la población de un país tiene una pésima opinión de la justicia, eso no se da espontáneamente, Claro. ni en el vacío. Es porque todo el mundo tiene un cuento. ¿Cuál es tu A cuéntame ver, tu lo que yo cuento? estoy diciendo es un ejercicio de sinceridad. Yo ejerzo mi profesión frente a jueces, pero fui juez. Es correcto. Y si algún nivel de credibilidad uno tiene es por uno de llamar las cosas por su nombre, aún a contrapelo de las conveniencias. Pero no, yo he sido víctima de eso como abogado, cuando me ha correspondido defender infelices. Sí, sí. Y ahí no vale que sea un abogado de prestigio y que conozca el derecho, no, que no vale. Sí. Es decir, aquí no hay un solo abogado que no haya sido víctima de eso. Entonces, ¿qué hace? Es verdad. Atención. El Consejo del Poder Judicial es un órgano al que se le traspasó toda la atribución de evaluar, promover, gerenciar, disciplinar a los jueces. Vale decir, jueces juzgando a jueces. Jueces juzgando a jueces. ¿Tú no has oído el refrán que dice que los bomberos no se pisan las qué? La manguera.
Permiso, vamos a hacer una pausa, don Miguel, y después ¿A dónde va a ir eso? Por retomamos el tema. Y don Mario. Bien, nos quedan apenas unos 4 minutos ya para finalizar esta interesante conversación, más que entrevista, con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Entonces, Juan Miguel, no hay solución para el problema ¿Cómo se está de la crisis judicial. No, yo no lo veo. Yo le pregunté al presidente de la Suprema Corte de Justicia la última vez que conversé con él. ¿Sabes que los jueces ahora son de carrera cuando se gradúan de la Escuela Nacional de la Magistratura? Sí, O sea, ellos, que es es verdad. una universidad de ellos mismos, dándose clases ellos mismos. Le pregunté, ¿a cuántos jueces habían quemado? Porque hay algunos que uno se pregunta incluso si son abogados. Hay lumbreras, pero hay otros que yo puedo pasar una semana haciendo cuentos de cosas que yo he visto en los tribunales. Y le pregunto, ¿cuántos han quemado? Nunca ninguno. Entonces, deja ver si yo entiendo. Nosotros nos juntamos en esta habitación de este estudio, nosotros tres, yo te doy clase a ti, tú me das clase a mí, yo te doy clase a ti, tú me das clase a mí, y ustedes dan clase entre ustedes. Y somos vitalicios. Sí, y pasamos la materia todos. Sí. Pasamos la materia. Óyeme, el sistema republicano funciona si hay pesos y contrapesos, lo que le llaman los norteamericanos check and balances. Claro, lo que mantiene el equilibrio. El Poder Judicial ahora mismo no tiene ninguno. ¿Y cómo tú crees que eso se va a resolver? Hay un problema sistémico, es que se cambió el modelo vertical por uno horizontal y ahora la cosa está peor porque tú no tienes manera de salir de eso. Pero espérate, que tú eres abogado. Tú eres abogado, espérate. Yo leí esta mañana y yo me asombré de un funcionario del Senado de la República que le pide al Constitucional que la ley del notariado, que la devuelva, porque eso el Senado tiene que revisarla y enmendar errores. Y la Cámara de Diputados dijo que no. Y la Cámara de Diputados dice que no. Pero óyeme, pero es que el Senado, que está pidiendo eso, pudo haberse, antes de aprobarlo, darse cuenta de ¿Cómo todo era que eso. decía que el presidente de una de las cámaras, aprobado, que era media lengua? Aprobado. 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 Sí. Y un diputado le dijo, presidente, eso está resolvido. Resolvió. Yo vi Votemos. una vez un juez de la Suprema que dijo que él hablaba con correctitud. No, y otro que decía que eso no tiene hilaridad. Por decir hilación, hilaridad significa que mueve la risa, pero hilaridad. O sea, podríamos hacer un programa de humor un día para no cantar dos o tres cosas. ¿Por qué tú no escribes un libro con tu... Por lo menos. ¿Sabes por qué? Porque uno se ríe para Mire, no llorar. Exactamente. Acuérdese, Ahí me da una No, rabia. yo estoy en general muy pesimista. Ese es el balance. Yo estoy pesimista. acuérdese del refrán que dice, mire, río por no llorar. Sí. Y en un año electoral, que aquí no se sabe lo que va a pasar. O sea, todo eso pasa también por la modificación de la ley, de códigos. De la ¿entiendes? Constitución. Claro, y de la gravitación de fuerzas políticas que al final de cuentas son las que terminan influyendo en la designación a través del Consejo Nacional de la Magistratura de quienes van a ser las cabezas de las altas cortes. Es porque todo pasa por eso. Y además, uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial está preso. Sí. No lo mandaron para su casa, acuérdense. Bueno, ahora lo mandaron para su casa, Sí. ¿verdad? Acuérdense. Que Cuando la ola estaba, ¿Y la qué marea hizo? estaba alta, quedó preso, pero después que ¿Y qué hizo él? ¿Eh? ¿Qué hizo para estar preso? Ese señor, Porque un según muchacho bueno. los partes de prensa, iba donde los jueces a negociar casos. Y decía que por orden superior, pero también había de lo otro. equivocó la carrera de ese diplomático, porque es lo que negocian. Y había sido denunciado en el curso del año anterior por otra jueza, diciendo, pero este señor dice que tiene 10 millones de pesos para gastar en la campaña, para que los demás jueces voten por él. y cómo un juez busca 10 millones de pesos para que voten por él? Haciendo campaña entre sus pares. El salario no le da eso. No, hombre, pero por amor de Dios. Entonces, la reforma es eso mismo, que un cuerpo que se va a investigar él mismo y se va a corregir él mismo. Bueno. Quiero ver cuáles van a ser los actores. Bueno, ¿Tú estás seguro que a ti no te van a invitar? vamos a cruzar los dedos y a encender unas velas a la Virgen de la Altagracia. Hoy que es miércoles de ceniza. Muchas gracias, Juan Miguel, por haber Gracias a estado con ustedes. nosotros. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido.
Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. La planteó el presidente de la Suprema Corte de Justicia al pronunciar el discurso de orden el pasado 7 de enero con motivo de la apertura del nuevo año judicial, ocasión en que también extendió el clásico ramo de olivo al Procurador General de la República, acogido por este, al igual que la propuesta del magistrado Mariano Germán. La idea no es otra que escuchar la opinión y evaluar sugerencias de los distintos sectores relacionados con la justicia y de otros espacios de la sociedad civil, con la finalidad de adoptar medidas que contribuyan a mejorar el accionar de los jueces en mayor sintonía con el sentir de la ciudadanía, tanto como la imagen del Poder Judicial. Esta no ha registrado precisamente buenos números de aceptación pública en las diferentes encuestas en que su nombre aparece en la agenda de los temas consultados. Por el contrario, la Administración de Justicia en el país figura cosechando elevados niveles de crítica y rechazo. La más reciente, Gallup, no hizo más que reforzar esa percepción. Apelando al lenguaje que emplean los astrólogos, pudiera afirmarse que la idea de celebrar la cumbre luce bien aspectada. Un jurista tan comprometido con que en el país exista un poder judicial creíble y respetado, como lo es Servio Tulio Castaño, por cuya boca habla la prestigiosa Fundación Institucionalidad y Justicia, revela que ya se está trabajando en los temas que se llevarían a ese amplio foro. Por su lado, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, bajo cuya gestión tuvo lugar la llamada primera ola de reforma del Poder Judicial, que tan positivos cambios y promisorias expectativas originó, acoge también la idea, aunque con dos advertidores señalamientos. Uno de ellos es recomendar al alto tribunal que mantenga en todo momento el control de la cumbre, evitando la interferencia de los partidos políticos y cualquier intento de penetrar la justicia. El otro, recordar que la propia Administración de Justicia dispone de mecanismos internos para corregir sus fallas. El tema es de suma importancia. Un país donde la justicia hace crisis va en camino de convertirse en un Estado fallido. Y el primer requerimiento de la Judicatura para evitar que esto ocurra es poder exhibir una sólida imagen de ser impermeable a la corrupción, el chantaje del privilegio y el temor de aplicar la ley sin distingos ni favoritismo. Lograr esto está en manos de los propios actores que integran el Poder Judicial, tanto jueces como fiscales. Pero es una tarea que compromete también el apoyo de toda la sociedad, aun sea solo por el propio interés que lleva para garantizar el orden jurídico y contribuir a la seguridad ciudadana. Por lo pronto, sin incurrir en desatinados reclamos de exagerados aumentos de recursos por parte del Estado, que resultan de imposible cumplimiento, salta a la vista que la justicia dominicana, verdadera cenicienta del presupuesto, requiere de una cantidad razonable de mayores recursos que le permitan operar con un poco más de desahogo y eficiencia. Hacemos cálidos votos porque la cumbre se celebre y arroje los resultados apetecidos. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Recuerden que mañana, como es jueves, vamos a tener aquí la transmisión especial dedicada a la DIDA, el Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Los teléfonos nuestros estarán en pantalla, desde el interior podrán llamar sin cargo para plantear cualquier interrogante, expresar sus quejas, exponer denuncias, dudas, es decir, todo lo que esté relacionado con las áreas de salud y pensiones de la Seguridad Social. Así que a todos, como siempre, nuestros mejores deseos
y mayores bendiciones. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que sigan disfrutando de la programación de este Canal 23.